Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos nuevamente estudiando la palabra, un día martes donde vamos a estar alabando a Dios, estudiando su palabra y luego orando con la persona encargada de la parte de la oración. Y vamos a pedir la bendición de Dios para esta parte, aunque el hermano ya oró. Le vamos a suplicar a Dios porque nos dé entendimiento y nos capacite para poner en práctica lo que vamos a estar enseñando. Porque usted va a ver el fruto solamente si usted camina en la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo dijo: cualquiera que oye mis palabras y las hace. ¿Ve? Hay un énfasis en oír y hacer. Una persona que hace lo que escucha de Jesús es una persona que cree el mensaje de Jesús. Y va a tener el fruto de haber creído a Dios. Aquellos que le dan el voto de confianza a Dios van a recibir los beneficios de esa confianza. Pero esa confianza es práctica. Es algo que tú haces de día en día. Hace unas semanas atrás, antes de irme de vacaciones, yo di un estudio acerca de 15 cosas o de cosas para prevenir la caída de nuestra vida y del liderazgo de la congregación. Así se había llamado. Era cosas que tú y yo podemos hacer como cristianos para evitar ser una piedra de tropiezo para los hermanos, una causa de blasfemia para el nombre de Jesucristo y una persona que ya no es heraldo porque se ha puesto a sí misma en una posición reprensible. Y usamos el texto de Pablo donde él dice que él sujetaba su cuerpo y lo sometía a servidumbre para que no fuese que, habiendo sido heraldo, venga a ser descalificado. Y esa fue la última clase que yo di aquí. Y tocamos 7 puntos. Voy a repetir los puntos, pero no voy a explicarlos. Si usted quiere saber lo que dicen, usted va al video donde ya está eso explicado y requete explicado. El primer punto fue: sujétese al Espíritu Santo. El segundo fue: tema saludablemente la disciplina divina. El tercer punto fue: rodéese de personas íntegras. O sea, personas llenas de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo. El círculo de influencia donde usted se mueve es importante, porque le van a afectar para bien o para mal. También mencionamos que debemos buscar mentores que le amen y que se interesen en usted y en que usted persevere. El problema con nosotros es que siempre buscamos a personas que no necesariamente deberían ser seguidas. Debemos buscar personas que nos amen de verdad, que nos amen para frenarnos y también para animarnos, que nos amen para consolarnos y nos amen para reprendernos, porque fieles son las heridas del que ama e importunos los besos que el que aborrece. También debemos rendir cuentas a más de una persona que no sea Dios. Además de rendirle cuenta a Dios, debemos rendirle cuenta a una serie de personas que no sea Dios. Por ejemplo, cada ciertos viernes aquí en la congregación se está dando la forja. El propósito es que hombres y mujeres piadosos, el uno al otro, se ayuden a la fe y a las buenas obras, pero también compartan sus dolencias, sus luchas, que sean transparentes, pero también tenga gente que le pueda dar un norte, gente que ame a Dios, gente llena del Espíritu Santo, gente llena de sabiduría, gente que sabe que la palabra es lo que podrá hacer la diferencia en la vida. También mencionamos que no debemos manejar el dinero que no nos pertenece.
Y usamos Primera de Corintios 12, 28 y Efesios 4, 25 al 28. Y mencionamos también que jamás debemos reunirnos con personas del sexo opuesto o menores de edad sin tener a alguien presente. Esto es importante. Porque habíamos dicho que sus cosas suceden cuando un hombre y una mujer se encuentran y comienzan a hablar de cosas que las cuales no deben hablar. Un hombre y una mujer, a menos que esté presente otra mujer, el esposo o la esposa, o una serie de amigos, porque las cosas pueden llevarte a otro nivel. Uno de los problemas que estamos teniendo es que este mundo está lleno de fornicarios y adúlteros. Pero son personas, algunas que son gente de iglesia. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios sus amonestaciones. Si el mundo se comporta como un fornicario y un adúltero, uno entiende que el mundo busca lo suyo. Pero que uno, que se llame a sí mismo cristiano, se comporte como el mundo y vive en adulterio y en fornicación, eso es otra cosa. Eso significa que no ha seguido los consejos de Dios, o que ha estado a solas con una dama, o con un hombre, si es una dama, y se ha expuesto a sí mismo porque ha creído que es suficientemente fuerte para no caer. Y eso son patrañas. Usted puede ser muy fuerte y caer. No siempre uno está en fuerza, a veces uno está en posición vulnerable. Dicen por ahí que el diablo es puerco. ¿Ha escuchado eso? ¿Ah? ¿Las vecinas tuyas lo han dicho? En Betty la Fea lo dicen también. Ok. Lo dicen. Es un refrán que yo he escuchado desde que tengo memoria. Otro refrán es: el hombre es fuego, la mujer es topa, viene el diablo y sopla. Y la cosa se enciende. El enemigo no tiene que hacer mucho, simplemente tiene que llevarnos a un lugar donde nosotros mismos nos expongamos a lo que nos debilita. Habíamos hablado de eso en la última clase. Y lo último que mencionamos en esa clase anterior fue: involucre a su cónyuge en todo lo que haga. Usamos el pasaje en Génesis 24, donde la Biblia dice tres cosas: que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahí hay tres cosas: dejar, ¿verdad?, unirse a alguien y luego fundirse. Dejar, unir y fundir. Esas son las cosas. ¿Por qué? Porque los dos van a ser una sola carne. ¿Y qué quiero decir con esto? La mejor protección que puede tener un hombre y una mujer es que en los lugares peligrosos estén juntos. Si yo voy a salir a visitar una dama, es bueno llevarme a mi esposa. Y si mi esposa o mi esposo están enfermos y no puedo, es bueno llevarme a un grupo de personas, a un grupo de damas y caballeros, para evitar. Porque si usted entra a una casa a tomar café con un miembro de la congregación o con cualquier persona, y pasan las horas y usted está allí riéndose, tal vez no está haciendo nada malo, pero se ve malo. Porque la gente no va a pensar que usted está tomando café. Pero es que yo no como con la gente. No, nosotros vivimos delante de Dios y delante de los hombres. Nosotros podemos ser un testimonio para los hombres, pero los hombres podemos ser también un desperdicio de testimonio. Y que por nuestras actitudes y maneras, el nombre de Jesucristo sea blasfemado. Yo he notado que muchos ministros, pastores y líderes de iglesia y miembros de la congregación y de las congregaciones tienen esta práctica mundanal porque piensan que no es nada malo, pero ¿cómo termina eso? En muchos malestares,
fornicaciones y incomodidades en las parejas. Y el problema es que la mayor parte del tiempo no es bueno. La sabiduría nos lleva a tomar decisiones que impiden que si el nombre de Jesucristo es blasfemado, sea que mintiendo. Que sea mintiendo. El problema es que decimos, no, es que eso es radical. Es que el evangelio es radical porque Dios a ti, hijo de Dios e hija de Dios y a mí, nos ha llamado a vivir de una manera completamente distinta al mundo. Es contra cultura, contra la cultura de este mundo. Este mundo tiene un culto, pero es un culto al diablo y a sí mismo. Y nosotros con nuestra vida, nuestras acciones y decisiones debemos dar culto ¿a quién? A Dios, y evitar caer en cosas que puedan hacerle deshonor al nombre de Jesucristo. ¿Ve? Eso es vivir la vida teniendo a Cristo como la preeminencia. ¿Qué significa la palabra preeminencia? ¿Quién me puede decir eso? El primer lugar. Cuando Cristo ocupa la preeminencia, tiene el lugar de importancia en nuestra vida, significa que cada decisión que tomamos, la tomamos teniendo a Cristo en cuenta. Yo me relaciono con mi esposa teniendo en cuenta a Cristo, me relaciono con mis hermanos teniendo en cuenta a Cristo. Vero es una mujer. Tú eres una mujer, ¿verdad, Vero? Sí. Aquí están los papás. Ustedes dan testimonio de que ella es una mujer, ¿cierto? No está bien que yo, por ejemplo, vaya solo a visitar a Vero a su casa y me quede en su casa. Eso es un deshonor a Cristo, una falta de respeto a ella, una falta de respeto a los padres y una falta de respeto a mi esposa. Y es una deshonra. Es mi hermana y yo la tengo que honrar. Es mi hermano y lo tengo que honrar. Es mi esposa, la tengo que honrar. Y sobre todas las cosas tengo que honrar ¿a quién? A Dios. Muchos pastores han caído porque se han olvidado y piensan que ellos son fuertes y van a resistir. Este mundo está lleno de personas, aún en las iglesias, que no tienen buenas intenciones. Si yo le diera testimonio de cosas que han sucedido y si no me hubiese guardado yo y otros pastores de la manera en que lo hago, cosas que pudieron haber sucedido, pero se evitaron gracias a estos principios para protegernos de caer. Y no es porque seamos fuertes ni duros, es porque reconocemos que como hombres podemos ¿qué? Caer. Esto se hace cuando tú te das cuenta que tú eres hombre y puedes llegar un momento donde tú te encuentras en una posición vulnerable y puedes caer. Por lo general los que caen son los que creen que no pueden. Se confían. Lo que nos lleva hoy a la número 9. Padre, te doy gracias por lo que tú vas a hacer. Háblanos al corazón en este día y danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 4:10, versículo 13. Vaya conmigo a Filipenses 4:10, versículo 13. ¿Alguien tiene un micrófono? Y lo pueda leer. Robertito, búscalo y léelo tú el primero. Filipenses 4:10 al 13. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenía la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco.
pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Amén. Gloria a Dios. Mire, un creyente debe aprender a vivir con lo que tiene y a contentarse con lo que posee. Y para hacer eso tenemos que tener nuestras finanzas saludables. El que vive bien no es el que tiene mucho. El que vive bien es el que sabe vivir con poco y estar feliz. ¿Oyó? No hay que ser rico para ser feliz. El que piense eso no entiende la vida de los ricos. Los ricos se preocupan mucho. Están siempre pendientes de que la gente no les robe o de que alguien venga no con las intenciones buenas, sino para obtener de él. Según la Escritura, en el libro de Eclesiastés, los ricos no tienen paz porque la abundancia no les deja dormir. Y su corazón siempre va tras codicias que carcomen su corazón. Porque nunca es suficiente. El hombre feliz es aquel que puede disfrutar con un puño lleno de las bondades que Dios le da. La Biblia dice es mejor tener un puño lleno y disfrutarlo que 2 puños llenos y no disfrutar nada. La Escritura enseña que tú puedes vivir 2 veces 1000 años y si tú no disfrutas de aquello que Dios te ha puesto, un aborto es mejor que tú. Eso dice el libro de Eclesiastés. ¿Por qué un aborto es mejor que tú, según Eclesiastés? Porque aquel viene y se va sin trabajar tanto como tú, pero tú estuviste viviendo 2 veces 1000 años, trabajaste y nunca pudiste disfrutar. O sea, pues perdiste el tiempo miserablemente. Porque tu enfoque estaba desviado. Y Dios nos quiere enseñar por este medio que si tú quieres ser una persona, no pongas tu mirada, una persona que se mantenga firme, no pongas tu mirada en las cosas que perecen y no permitas que el dinero se vuelva en tu amo y no permiten que se vuelva tu meta porque es una meta muy baja. Especialmente para uno que Dios ha llamado para la eternidad. Una persona que se enfoca en necesito esto, necesito lo otro, siempre está trabajando y trabajando, exasperado en su corazón, nunca va a tener paz, nunca lo va a tener porque la Biblia lo enseña así, nunca. De la única manera que tendrá paz es que su corazón y su mente se centren en aquel que da estas cosas. ¿Y quién es el que da estas cosas? ¿Quién es el que da descanso? ¿Quién es el que da reposo? ¿Quién es el que da paz? Ciertamente no son las riquezas. El problema es que estamos desenfocados. Mucha gente en las iglesias está desenfocada. Se pasan trabajando en sus negocios, en su trabajo, pero han dejado las cosas importantes. Y luego se preguntan por qué no sacan los pies del plato. Y es que, en vez de poner a Dios por su confianza, han puesto su esfuerzo, su inteligencia y sus planes por su confianza. Y Dios no promete paz para aquellos que le dan la espalda de esa manera. Ahora, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y le damos a Dios la preeminencia, Él ciertamente concede cosas para que las disfrutemos. Y nos da habilidad para disfrutarlos, porque hay gente que no recibe la habilidad para disfrutar de todo lo que trabaja. El poder disfrutar de lo trabajado es un don de Dios. Eso dice la Biblia en Eclesiastés. Y hay gente que tiene, pero no disfruta. Así que una de las cosas que Dios quiere que usted y yo tengamos es las finanzas personales saludables. Por ejemplo, examine cuidadosamente sus deseos. Haga un análisis de sus deseos, de lo que usted quiere. Sea transparente y analice sus deseos y hacia dónde quiere llegar, lo que anhela. Y usted verá que eso es el termómetro ¿de qué? De su vida, de su corazón.
que le va a indicar a usted dónde está su mente, dónde está su corazón, hacia dónde se dirige. La Biblia dice en Gálatas 5:16, le voy a pedir a Yajaira que me lea Gálatas 5:16, y luego le voy a pedir a Josué, ¿tiene Biblia? ¿Sí? Josué me va a leer Salmo 84:2. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, note ese texto. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Andad en el Espíritu. Nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Por eso es que necesito que usted evalúe su vida, evalúe sus deseos y analice si los deseos que usted está teniendo son espirituales o carnales. ¿Son de este mundo o son de Dios? Y luego que considere, ande por el camino. ¿Qué dice allí? Digo pues, andad del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios nos dice por medio de su Espíritu y por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas lo que tenemos que hacer. Eso es difícil de entender. ¿Cuántos aquí saben lo que son los deseos de la carne? ¿Verdad que sí? La Biblia habla y enumera los deseos de la carne. ¿Verdad que sí? ¿Qué debemos hacer nosotros? Vamos a buscar una libreta y ponemos los deseos de la carne. Y cada vez que una de esas cosas quiera levantarse para llevarse a cabo, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? No. ¿No? Mortificar, dice la hermana. ¿Qué significa esa palabra, mortificar? Rechazar, ¿qué más? Darle muerte. Usted y yo tenemos que asesinar ciertas cosas que nos llevan a separarnos de Dios y que nos llevan a una caída. ¿Y qué dice Josué, el Salmo? ¿Qué dice el Salmo? Vamos a ver, denle un micrófono al hermano Josué. Dice, mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tu templo. A ti, Dios de la vida, elevan su canto, mi corazón y todo mi ser. ¿Puedes leer otra vez ese Salmo 84:2? Sí. Dice, mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tu templo. A ti, Dios de la vida, elevan su canto, mi corazón y todo mi ser. ¿Qué principios podemos aprender de ahí para trabajar con aquello que desea nuestra alma? ¿Qué decía el salmista que pasaba con su alma? ¿Cómo? ¿Anhelaba qué? Estar cerca de Dios. ¿Cuánto anhelaba estar cerca de Dios? ¿Cómo lo dice el texto? Ardientemente. ¿Esa palabra qué es? Una palabra que ayuda, ¿verdad?, al verbo. ¿Cómo se le llama? Una palabra que describe al verbo. ¿Cómo se le llama una palabra que describe al verbo? Una palabra que describe un nombre se le llama adjetivo. Una palabra que describe un verbo se le llama adverbio. Clase de español. Anhelo es un verbo. Dios quiere que tú activamente anheles. ¿Cómo quiere Dios que tú activamente anheles la presencia de Dios en tu vida? Ardientemente. ¿Con qué? Con todo su ser. Ardientemente es algo que refleja un fervor, un fuego. Hay un fuego que arde, es una llamarada. Cuando dice ardientemente, Él está queriendo decir, esto es algo tan intenso que te hace buscar, cantarle y adorar al único Dios verdadero.
La mejor manera para desechar lo que el mundo te ofrece y no caer es amar profundamente lo que Dios es y ofrece. ¿Ve? Lo que posee tu corazón poseerá tu vida. Y muchas veces lo que hacemos muestra qué está poseyendo nuestro corazón. Hay gente que lo posee en los negocios, hay gente en su trabajo, hay gente en su casa, hay gente en sus propiedades, hay gente en las relaciones, hay gente que lo posee en la sensualidad. Hay gente que lo posee la apariencia, ¿verdad? Pero ¿qué Dios quiere que posea tu corazón? Tu corazón debe ser poseído por un amor profundo a Dios. Eso es lo que dice la Escritura para ti y para mí. Es un asunto de fidelidad entonces. Si no caemos es porque queremos no serle infieles a nuestro esposo. ¿Quién es nuestro esposo? Dios es nuestro esposo. Queremos serle fieles a Dios. Te pregunto, ¿cuánto amas si quieres serle tú fiel a Dios? ¿Cuánto tú amas y quieres serle fiel a Dios? ¿Le has sido infiel a Dios? ¿Con qué le has sido a Dios infiel? ¿Estás arrepentido de haberle sido infiel? ¿Tu vida está dando frutos de arrepentimiento? ¿O simplemente son palabras? Por sus frutos los conoceréis. Son cosas que cada uno debe hacerse preguntas a uno mismo. ¿Dónde estamos? Porque tal vez podemos ya haber caído y creer que estamos de pie. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en las devociones estaba leyendo sobre la vida del joven rico. Jesús se acerca a este joven rico, o este joven rico más bien se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le dice: tú conoces los mandamientos. No adulterarás, amarás a tu padre, y comienza a decirle varias cosas. El joven rico le dice: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Jesucristo luego le dice: perfecto, ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ahí hay una enseñanza para que todo aquel que quiera seguir a Jesús venda todo lo que tiene. ¿Ese es el propósito del texto? No. El propósito del texto es descubrir lo que realmente gobierna el corazón del joven rico. Dice la Escritura que cuando Jesucristo le dijo eso, él se entristeció mucho y se fue porque tenía muchas riquezas. Y Jesucristo dice: cuán difícil es que un rico entre al reino de Dios. Fíjense que él decía que él había cumplido la segunda tabla de la ley, amando a su prójimo como a sí mismo y amando la palabra de Dios y a Dios desde su juventud. Y Jesucristo le demostró que esa afirmación en él era una mentira, que su verdadero amor no era Dios, no era su palabra, era el dinero. Pero aquel muchacho se veía a sí mismo como un muchacho que había cumplido los mandamientos de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que todos nosotros podemos estar en la iglesia haciendo las cosas que la Biblia manda, pero tener el punto ciego de creer que estamos donde tenemos que estar. Creer que estamos bien cuando realmente hay un ídolo en el corazón que no hemos querido soltar. Hay algo ahí, muy escondido, muy profundo, que usted mismo no ha sido capaz de ver. Pero Dios, por su Espíritu y su palabra, quiere hacérselo ver, no para que usted se vaya triste, sino para que usted suelte eso y abrace a Cristo. Abrace a Cristo como su centro, como su todo. ¿Ve la diferencia?
Por eso debemos juzgar con justo juicio, especialmente a nosotros mismos. Cada uno tiene que evaluarse a sí mismo. Y estas clases tienen el propósito de ayudarle a ustedes que no caigan en esa. Para que usted no sea descalificado. Porque aunque la Biblia habla de la seguridad de salvación, también habla de la perseverancia de los santos. Las dos cosas van unidas. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios nos preserva, el hombre persevera. Y las dos cosas son una misma moneda por ambos lados. Cuando tú entras a las puertas del cielo, hay un letrero al frente que dice: ninguno puede venir a mí. Venir a mí, dice, puede decir, venir a mí, creed en mí, el que cree en mí tiene vida eterna. Y nosotros entramos creyendo eso y caminamos creyendo. Pero cuando estamos dentro de la ciudad, miramos que hay otro letrero por dentro que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no lo trajere. Por fuera de la ciudad hay un llamamiento: arrepiéntanse y crean en mí. Por dentro de la ciudad hay otro: solamente Dios concede el arrepentimiento y nadie puede venir a Él si Dios no lo trae. ¿Lo vieron en su mente? Está a la puerta de la ciudad. Por un lado dice una cosa y por el otro lado dice otra. Pero las dos cosas son ciertas y son mencionadas por la palabra de Dios. Ahora, número 11. Establezca una teología sobre el descanso. Esta me ha dado duro a mí. ¿Cómo hacemos esto? Le voy a mencionar 5 maneras para establecer una teología sobre el descanso. Primero, entender que del descanso es parte del deseo de Dios. ¿Sabía usted eso? Dios ama trabajar, pero también ama el reposo. Tanto es así que Cristo se convierte para el creyente ¿en qué? En el reposo y en el descanso. Y Dios quiere que tú y yo como creyentes tengamos una teología del descanso. Y de la manera literal también la Biblia nos da un tiempo ¿para qué? Para reponer fuerzas y descansar. Debemos desarrollar una disciplina y hábitos de balance y orden. Dios quiere que usted y yo tengamos balance. Y que tengamos orden. Dios me puso a mi esposa al lado para organizarme, ¿sabe? ¿Usted sabe por qué? Porque yo era un desordenado. Hasta en la manera de vestir era un desordenado. A veces yo salgo y ella me mira. ¿Y tú vas ahí así? ¿En verdad vas ahí así? ¿En serio? Aunque sea ponte una camisa encima. Yo me acuerdo de haber ido a lugares con zapatos distintos, con tenis distintos, con medias distintas y con un tipo de vestuario que parezco más un payaso que un ser humano. Porque están todos los colores y ninguno combina. Muchas de las cosas que hacía son desorganizadas, así que Dios en su gran bondad para conmigo me trajo a Ana a mi vida para que me ayudara en el asunto de el orden. Yo sin ti como perro. No. Estoy hablando de mis debilidades. ¿Ve? Yo necesito orden en mi vida. Y estaba aprendiendo a hacer muchas cosas. Y no fue que mi mamá no me enseñara muchas de ellas. Es que simplemente, como desordenado, no me importaba lo que me enseñaban.
Vivía como quería y hacía lo que me daba la gana. Y eso no es la manera de vivir la vida. Eso no es libertad. Eso es irresponsabilidad, ¿sabe? Así que debemos desarrollar usted y yo una disciplina y hábitos. Hábitos de balance y orden. Analice su vida. ¿Qué áreas de su vida están desordenadas? ¿Su matrimonio está desordenado? ¿Su casa está desordenada? ¿Sus reacciones son desordenadas? ¿Su manera de hablar es desordenada? ¿Sus pensamientos están en desorden? ¿Sabe que Cristo vino a ordenar el caos que hay en tu alma? Él puede decirle a tu caos, sea la luz. Y Él puede en tu caos separar el vacío de las aguas. Hacer la diferencia entre un cielo y una tierra. Y poner sol, luna y estrellas en tu vida. Él puede alinear delante de ti las bestias que revolotean y dar alimento y poner orden. Y cuando hay tormentas, Él puede hablarle a las tormentas en medio de la oscuridad y calmar las aguas. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Pero también Dios nos manda a nosotros a ser responsables. La disciplina y el hábito es evidencia de amor y cuidado propio. Esa es la C, la tercera de esa. La disciplina y el hábito es evidencia de amor y cuidado propio. La disciplina y el balance brinda oportunidades para pensamientos frescos y amplitud de criterios. O sea, necesitamos descansar porque necesitamos tiempos ¿para qué? Para pensar, para canalizar, para tomar decisiones, porque en medio del trajín de todo, muchas veces no pensamos las cosas detenidamente y tomamos decisiones por impulso y luego pagamos un precio y nos preguntamos por qué. Y es porque nos dejamos llevar por las emociones y por la necesidad y por la urgencia en vez de por lo que es importante. Dios define en las Escrituras para nosotros, su pueblo, lo que es importante. Y también lo define para los impíos. Lo que pasa es que los impíos le dan la espalda a lo que Dios dice, pero el pueblo de Dios no puede darle la espalda a sus palabras. Tú y yo no podemos darle espalda a lo que Dios dice. Él crea perspectiva de las prioridades y necesidades familiares y personales. Aquí Él nos dice qué es lo primero, qué es lo segundo y qué debemos hacer. Pero nosotros vamos por la vida y ¿qué vamos a hacer? Lea su Biblia y ore a su Dios. Hable con Él y dice, reorganízame, Señor. Y hágale caso a la palabra. Si no sabe qué hacer, reúnase con consejeros, porque en la multitud de consejeros se hace la guerra. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo inventé yo. Yo no soy tan inteligente, ¿sabes? Eso está aquí. Dios nos dice, hay gente en el camino que yo he puesto para que te ayude. De hecho, Dios puso pastores, maestros y evangelistas. Tenga cuidado que no se vaya detrás de los evangelistas. Váyase detrás de gente que le ame y que esté interesado en su bien. Porque en este mundo hay mucha gente que amará su bolsillo, pero no lo amará a usted. Tenga cuidado. Mire lo que dice Jeremías 6:16 con respecto a todo esto que hemos hablado. Jeremías 6:16 dice, y leo. ¿Lo tenemos? Jeremías 6:16. Mira
mira el consejo práctico y el mandato práctico de la palabra. Nos dice Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos. O sea, detente. Deja esa carrera desenfrenada y párate. Detente, paraos en los caminos. Y mirad. Y comienzas a mirar y a hacer observaciones. Pero también, ¿qué vas a hacer? Vas a preguntar. De hecho, la pregunta es la herramienta de enseñanza más grande. El que pregunta, aprende. Pero tienes que preguntar en el lugar correcto y a las personas correctas. Porque si le preguntas al ignorante, te contestará conforme a su corazón y tú mismo serás desviado. Por eso es importante preguntar a Dios, que es el más sabio, y a aquellos que también Él levanta, gente llena del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría. Pregunta en los lugares correctos. Mire esto, amado. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea, mira la pregunta que vas a hacer, el mejor camino, el buen camino. ¿Para qué tú vas a preguntar eso? ¿Para simplemente saber la información? No, porque hay gente que le gusta preguntar, pero luego cuando le responden, ¿qué hacen? Se van por otro lado. O no hacen caso porque no le gustó la respuesta. Pero Dios está diciéndote, porque esto es Dios hablando, no soy yo, esto es Dios hablándote. Detente, observa, pregunta. ¿Por qué vas a preguntar? Por las sendas antiguas. Vas a preguntar cuál es el buen camino. Y vas a andar por él. Entonces, solo entonces, ahí hay una promesa para ti. ¿Cuál es la promesa? Y hallaréis descanso. ¿Ves por qué es importante una teología del descanso? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era terco, cabezón. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice el texto. Mas dijeron, no andaremos. Pero usted y yo somos llamados a andar en las pisadas de Cristo. ¿Cuáles son las sendas antiguas? El camino de Cristo. En el Nuevo Testamento dice que Él nos da un nuevo mandamiento, que es el antiguo mandamiento. ¿Cuál es ese? El que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. O sea, lo que Dios enseñó desde el principio, es lo que Cristo también nos enseñó cuando vino. Es el camino antiguo, porque fue el camino que perdimos en el Edén. ¿Qué pasó con el hombre? Se movió por otro camino que lo separaba de Dios. Pero Cristo viene y nos presenta el camino de Dios que tiene que ver con la justicia y con la santidad de la verdad. Cristo nos dice cuál es el camino. Porque los caminos de Cristo son justos y son santos y son el buen camino. Si usted quiere descanso, camine por ahí. Pero si usted quiere vivir y correr y seguir desesperado y finalmente morir separado de Dios, vaya como va. Siga por donde vino, por donde quiere ir. Pero luego no se queje. No se queje que no tiene paz. No se queje que no tiene descanso.
Porque ya el Señor nos dice dónde está el descanso. Está en Él. Porque ¿quién es el camino? Jesucristo. Los caminos de Él son desde los días de la eternidad, dice la Biblia. Y sus caminos son desde la eternidad. ¿Los caminos de quién? De Cristo. Y Él es el camino. Seguirlo a Él es lo más sabio e inteligente. Estamos allí a punto de terminar hoy. Así que, número 12, ponga su ego en el lugar correcto. ¿Por qué muchas veces no le hacemos caso a Dios y caemos? Porque nuestro ego no está en el lugar correcto. El ego es el yo. ¿Cuál es el lugar correcto para el ego? El lugar correcto para el ego es el sótano. Hermano, es que yo no tengo un sótano. Construya uno. Construya un sótano. Ponga allí su ego. Cierre la puerta. Póngale llave. Ponga un armamento y una bomba nuclear de tal manera que si alguien trate de abrirlo, explote. Y no vuelva allí. Porque el orgullo es lo que destruye a los hombres. El orgullo es el que nos hunde a cada uno de nosotros. Cada vez que pecamos es un acto de orgullo. Cada vez que usted y yo desobedecemos es un acto de orgullo. Cada vez que hacemos algo conforme a nuestro corazón y no conforme al corazón de Dios, eso es orgullo. Porque estamos poniendo nuestros planes por encima de sus planes, nuestros pensamientos por encima de sus pensamientos, nuestros sentimientos por encima de sus sentimientos y nuestros caminos por encima de sus caminos. Y eso no puede ser. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Mire, amado, se lo aseguro. Juan 5:30 dice, y lo voy a dejar por aquí hoy con estos 2 versículos. Me faltan 3. Los diré en otra ocasión con la gracia de Dios. Pero vaya conmigo a Juan 5:30 y a Proverbios 5 al 8. Mira lo que dice en Juan 5:30. ¿Lo tenemos? Alguien démele un micrófono a Papo. Ah, ¿tú vas a leerlo? Ah, pues, Abdel, léelo. Juan 5:30, léeme, Abdel. Y le voy a pedir a Papo que me lea. No. Proverbios 3 del 5 al 8. Tú me vas a leer Proverbios 3 del 5 al 8, Papo, pero Abdel me va a leer Juan 5:30. ¿Qué dice, Abdel? No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo. Así juzgo a mi juicio. Es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Mira lo que enseñó Jesús. Ponga su ego en el lugar correcto. El mismísimo Hijo de Dios no puso lo suyo por encima de la voluntad de ¿quién? Del Padre. Mira, Jesús nos enseña, nos muestra el camino, nos dice cómo se hace. Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿de quién presto atención? ¿A quién le presto atención? Así juzgo. Mi juicio es justo. ¿Por qué mi juicio es justo? ¿Por qué tengo buen entendimiento? Porque mi mente y mi deseo y mi voluntad no es mía, ¿es de quién? De mi Padre, dice. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del de que me envió, la del Padre. ¿Dónde puso Jesucristo su ego? En la cruz. Él descendió del trono. No estemos el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se hizo hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y murió en una cruz.
para hacer la voluntad de su Padre. Y mire lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Papo, ¿qué dice? Con fuerza, Papo, para que se escuche, quede grabado para la posteridad. Del 5 al 8. Sí, del 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propio... Si quieres, Papo, deja que Jovertito te aguante el micrófono y tú lees la Biblia para que no se te confunda, porque sé que no estás acostumbrado. Fíjate, Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y el refrigerio para tus huesos. ¿Tú quieres descanso, refrigerio y medicina? Pon tu ego en el sótano. Confía más en Dios que en tu pensamiento. ¿Sabes que confiar en Dios es ser verdaderamente inteligente? Pues la inteligencia es apartarse del mal. Y el que confía y teme a Dios, ¿qué hace? Se aparta del mal. Y eso te ayudará a no caer en tu ministerio, en tu liderazgo, en lo que Dios te ha mandado a hacer en la iglesia, para trabajar con tu familia. Dios te ayudará. Confía en Dios más que en ti. ¿O tú eres más confiable que Dios? Piensa en eso. ¿Tú eres más confiable que Dios? Yo no lo creo. No lo creo de mí y no lo creo de ti. Vamos a orar y le vamos a pedir a la persona de la oración que se acerque para que Dios la use y nos guíe a la oración a Dios. Padre, te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones por medio de esta palabra y que nosotros aprendamos a confiar en ti, a creer en ti. Muchas veces tomamos decisiones que nos despegan, que nos hacen apartar la mirada y terminamos en el suelo pecando, ofendiendo, haciendo lo incorrecto, manchando el nombre de Jesucristo. Y lo tomamos como poca cosa. Lo que tú tienes como santo, el hombre lo profana como si nada. Oh Señor, enséñanos a temerte y enséñanos a obedecerte y enséñanos a detenernos y preguntar y andar por los lugares que tú preparas para nosotros. Lugares que son de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Vamos a dejar a la hermana Vanessa en las oraciones. Probando, este mío. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Estamos casi on time. Vamos a orar, a presentar esta parte. Ya el pastor oró, pero quiero presentarme delante del Señor. Padre, te adoramos, Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, por tus advertencias, Señor. Permite que cada uno de estos consejos que son bíblicos, Señor, estén guardados en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Y podamos no solamente haberlos oído, Señor, sino ponerlos en práctica para tener una vida saludable y también para tener un buen testimonio como cristianos delante de las personas.
también para poder alcanzar a otros para Cristo, Señor, por medio del testimonio que dé la iglesia, Señor. Te doy gracias por el pastor, por su enfoque, por cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor. Te pido que tú derrames sobre ellos abundantes bendiciones, Señor, y hables a sus vidas, Señor. Y si hay algo que está torcido, Señor, que tú lo endereces, Señor. Solamente hay vida en ti, Señor. Solamente en ti podemos estar satisfechos, Señor. El mundo pasa y todo aquello que el mundo ofrece, pero tu dádiva, Señor, es por toda la eternidad, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque un día tú nos darás descanso. Te presento ahora esta parte, Señor. Mira que nos acercamos a ti para ir delante de tu presencia, Señor, y exponer nuestras peticiones, Señor. También nuestras acciones de gracia, Señor. También buscando dirección para que tú nos enseñes a caminar como debemos de andar, Señor. Como dignos representantes, Señor, de tu gloria. Míranos con misericordia, Señor, y acerca tu oído, Señor, y escúchanos en esta noche. Gracias, Señor, por la bendición de estar delante de tu presencia. Gracias por la bendición de ser tus hijos, Señor. Gracias por la bendición de estar bajo tu cuidado, Señor. Porque nos has dado tanto y tanto que no merecemos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener 3 lecturas, hermanos. Son lecturas breves. La primera es en el Salmo 100, del 1 al 5. Salmo 100, del 1 al 5. Yo estaba pensando durante esta semana que ya sabía que me tocaba, ¿verdad?, dar el servicio de oración. ¿Cómo debemos de acercarnos a la casa de Dios, verdad? Cuando venimos a orar, cuando venimos a recibir su palabra, cuando Dios demanda de nosotros unas cosas. Salmo 100, del 1 al 5. ¿Lo tienen, hermano? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. David nos exhorta que nos alegremos porque Dios es nuestro creador. Él nos hizo y Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Aceptemos lo que Dios hace en cada área de nuestra vida. De esta manera, solo así, conforme con lo que Dios hace, vamos a dar gracias por todo. Conforme a lo que Dios hace, no a lo que nosotros hacemos muchas veces sin la dirección de Dios. No olvidemos dar gracias por su amor inagotable, porque a veces a nosotros se nos hace difícil querer a alguien. Vamos a decir, es un poco difícil a veces amar a nuestros esposos, como dice la Escritura, ¿verdad que sí? Pero el amor de nuestro Señor es inagotable, es un amor que nunca se acaba, nunca se extingue, nunca se incomoda, porque Él siempre está
dispuestos a amarnos a pesar de. Nosotros ponemos condiciones para amar, pero Él no pone condiciones con nosotros. Sí demanda de nosotros cosas, pero a pesar de que fallamos, su amor es inagotable. Recuerda que somos su creación y Él tiene toda autoridad sobre nuestra vida. No cuestionamos, obedecemos. Aunque que mucho nos gusta cuestionar, Señor, pero ¿por qué? Si te pedí esto, me diste aquello, porque aquello que te dio era lo que convenía. Por eso, no cuestionamos, sino que obedecemos. Solo Dios es digno de nuestra alabanza y adoración. Acerquémonos con alegría, porque Él es el Dios todopoderoso que servimos, el merecedor de toda gloria y honra. Le pido al hermano Junior que por favor ore por esa primera porción, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace en nosotros y por nosotros. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das bendiciones, Señor, y bendiciones en abundancia. Por sobre todas las cosas te damos gracias por la salvación que nos has dado en tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque tu Hijo amado Jesús fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, Señor. Y tenemos que estar más agradecidos, Señor, por esa misericordia tuya, Señor, que nos miraste, Señor, para traernos a Cristo por medio de tu sangre preciosa y con ella lavarnos, Señor, cubrir nuestras faltas. Gracias, Dios, por esa bendición tan especial, tan maravillosa. Pero te pedimos también, Señor, que nos guardes, Señor, de hacer cosas, Señor, que sean desagradables a ti, Señor. Porque solamente tú deseas, Señor, que nosotros hagamos aquello que es agradable delante de tu presencia. Guárdanos, Señor, de pecar contra nuestro prójimo, Señor. Guárdanos de pecar contra nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos cada día a madurar y a crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser dignos representantes tuyos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor, agradándote siempre. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, primeramente nos acercamos, ¿verdad?, con acción de gracias. En el Salmo 51, del 6 al 7, vamos a ver que somos limpiados por medio de Él. Y damos gracias a Dios por limpiarnos de nuestro pecado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Les dije el versículo 51, Salmo 51, del 6 al 7. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. David en este salmo estaba sinceramente arrepentido del pecado de adulterio que él había cometido. También estaba arrepentido por haber asesinado a Urías, el esposo de Betsabé, para encubrir su pecado. Su pecado dañó a mucha gente, pero debido a su arrepentimiento, Dios lo perdonó. ¿Sientes que no te puedes acercar a Dios porque has pecado? ¿Has llegado esta noche aquí y sientes que no te puedes acercar al Señor porque has pecado? Dios fue misericordioso y lo perdonó.
Así como perdonó a David que había pecado, puede perdonar a cada uno de nosotros si hemos cometido faltas delante de Él. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar. Y le damos gracias al Señor en este momento, porque Él nos limpió de nuestro pecado y aún de día en día continúa perfeccionando su obra en nosotros. Y si nos equivocamos y pecamos y vamos delante de su presencia, Él nos perdona. Así que presentémonos delante del Señor y le pido al pastor que ore por esta porción. Soberano Dios, te doy gracias porque tú, oh Dios, has sido bueno con cada uno de nosotros. Tus misericordias nos alcanzaron. Nos llamaste, nos confrontaste con nuestros pecados, pero también nos dijiste que te derramarías sobre nosotros con tus misericordias. Hiciste provisión para nuestra limpieza. Nos purificaste. Y cuando traíste a tu Hijo, lavaste nuestros pecados. Amén. Gracias, Señor. Pero sabemos también, Señor, que cada día, muchas veces, según tu palabra, ofendemos. Y por eso también nos enseñaste a orar, oh Maestro, perdona nuestros pecados. Y nos enseñaste a acudir a ti, a tu trono de gracia. Y aún nos diste la esperanza y la palabra de que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aleluya. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Gracias por el perdón que tú das. Por la limpieza que tú ofreces y das. Gracias, Señor, porque como dice el texto que leyó la hermana, en lo secreto tú nos haces comprender sabiduría. Y gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a ti, tú no nos echas fuera, sino que nos recibes, nos limpias de nuestras inmundicias y nos vistes de tus ropas de justicia. Gracias por tu justicia. Porque tu justicia es nuestra. Tú hiciste que todo fuese cumplido. Gracias, Señor, por esta confianza de poder acercarnos a ti. Ese trono de favores y misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, vamos a leer en Romanos 5, del 1 al 2. Porque hemos sido declarados justos, porque nuestro Salvador con su sangre pagó el precio, y hemos sido salvados por gracia, que es un favor inmerecido. Romanos 5, del 1 al 2. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hemos sido reconciliados a través de la sangre preciosa de nuestro Redentor. Él pagó el precio por nuestro pecado. A través de Él tenemos acceso por medio de su gracia, que es un favor inmerecido. Así que tú viniste hoy a la iglesia a recibir palabra. Tú viniste a la iglesia a orar. Tú viniste a la iglesia con tus manos extendidas para recibir. Cada uno de nosotros tenemos situaciones en particular que nos preocupan.
Y venimos aquí y queremos depositar delante de la presencia del Señor todas nuestras cargas. Porque de ninguna manera podemos llevarlas. Y de ninguna manera nosotros podemos cambiarlas si el Señor no interviene en ellas. Así que, hermanos, preparen sus corazones, mediten y vean el privilegio tan grande que Dios nos ha dado de venir delante de su presencia, a pesar de cómo somos. Y Él nos escucha, nos contesta las peticiones, inclusive cuando pedimos cosas que no convienen, no nos las da. Nos da aquellas que sí verdaderamente necesitamos. Porque el Señor todo lo hace bien. El Señor nos ama, Él es nuestro Padre y Él está al cuidado de nosotros. Tengo 3 peticiones, hermanos, para que entonces ustedes presenten sus peticiones. Quiero orar encarecidamente por la iglesia perseguida. Que cada uno de nosotros sintamos en nuestro cuerpo, como miembros del cuerpo que somos, ¿verdad? El dolor y el sufrimiento que tiene la iglesia perseguida. Las atrocidades que están cometiendo contra la iglesia por el simple hecho de predicar a Jesucristo. Nosotros estamos en sillas cómodas, en un sitio cerrado. Aquí nadie nos molesta ni nos prohíbe que nosotros recibamos palabra y que la compartamos con otros. Así que, hermano Luchi, ¿te puedo orar por esto? Tú sabes cuán difícil es, Señor, presentarse uno delante de tu presencia. Y mucho más cuando hay dificultades y hay persecución de parte de aquellos que todavía no han conocido tu palabra, no han conocido tu presencia, Señor. Yo te suplico en esta noche que tú mires, Señor, el corazón de esas personas, Señor, que actúan de manera cruel, Señor, para con tus hijos. Te pido por tus hijos, Señor, establécelos, Señor, firme en lo que han creído, Señor, en medio también de la persecución, en medio de los dolores, Señor, que padecen. Señor, en tus manos estamos también, Señor, porque sabemos que va a llegar un momento en el cual vamos a padecer por ti, Señor. Si no es que estamos padeciendo en estos momentos. Te suplico en el nombre de Cristo, Señor, tu presencia, Señor, tu gloria, Señor, como cantamos, que tu gloria, Señor, esté con cada uno de esos varones y varonas, Señor, que voluntariamente, Señor, y en el nombre de Cristo, proclaman tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, impartiendo la esperanza de Jesucristo en sus vidas. Y que su mente y sus ojos estén mirando a esa esperanza gloriosa que tú nos has prometido. Te doy gracias por ello, Señor, porque, como dice Pablo, sea que estemos vivos, estemos muertos, nuestra vida es tuya. Y nadie la puede arrebatar. Porque tú pagaste un precio por cada uno de nosotros. Bendice, Señor. Bendice a la iglesia sufriente, Señor. Aquellos que están padeciendo en estos momentos. Allá, acá, Señor. Cada vez que se predica la palabra hay oposición. Sé tú, Señor, con
con cada uno de tus hijos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. También la segunda petición es que yo creo que ya estamos como encaminándonos con los grupos de la forja y el grupo de damas, que yo creo que es de bendición y será de mayor bendición para cada uno de nosotros. Y la petición es esta: que pongamos las manos en el arado y salgamos de nuestra comodidad y prediquemos el Evangelio, no solamente en la iglesia, sino que nos organicemos para llevar el Evangelio fuera de la iglesia. Cuco, ¿tú puedes orar por eso? Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y la oportunidad, Señor, que estemos reunidos aquí en tu nombre, Señor. Sabemos, Dios, que estamos aquí, Señor, porque tú has permitido que alguien ha llegado a nuestras vidas y nos ha hablado de ti, Señor. Y pues esta es tu palabra, Señor, la cual nos enseña también, Señor, cuál es la forma de llegar a ti, Padre Santo. Por eso hay mucha gente, Padre Santo, muchas personas que están deseosas, Padre Santo, de que alguien le hable de ti, Padre amado, Señor. Sabemos que los instrumentos para eso somos nosotros, Señor. Porque tú nos estás capacitando día a día, Padre Santo, para que cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad, Señor, hablemos de ti, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad, Señor. Que seamos fieles a tu palabra, Señor, y que lo que hagamos sea para tu gloria y honra, Padre Santo, Señor. Lo hacemos humildemente, Señor, reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz y por su amor, Señor, que fuimos sanados de nuestros pecados y nuestra maldad, Padre Santo, Señor. Gracias te doy, Padre, y te pido, Señor, que te seamos fieles a ti, Señor, y que hablemos de ti, sí, Padre Santo, para que más personas, Señor, que tú tienes preparados para escuchar tu palabra, Padre Santo, Señor, la puedan oír, Señor, y puedan llegar a tus pies, Padre Santo. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos, Padre. Te lo suplico en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra siempre por todos los siglos de los siglos. Amén. Y la última, porque Dios obra en la vida de nuestras familias a través de los frutos que Él pone en nosotros, ¿verdad? Porque siempre pedimos por la salvación de nuestros familiares, pero sabemos que tenemos que ser un buen testimonio para que ellos se acerquen, ¿verdad? Eso. A través de los frutos que Él pone en nosotros, es decir, por nuestro testimonio. Y le voy a pedir a Giovanni. ¿Escuchaste? Por nuestro testimonio. En nuestros hogares, en nuestros trabajos, a los que están en la escuela. Amado Dios, presentamos delante de tu presencia, Señor, para suplicar perdón por todas aquellas faltas cometidas delante de tu presencia, Señor. La petición de la hermana, Señor, por cada uno de nuestros hijos, Señor, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de todos nuestros conocidos, Señor, compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, Señor. Que nosotros podamos, Señor, ser de testimonio para que ellos, Señor, puedan ver a Cristo, Señor. Que no se vea nuestra carne, Señor, sino que se vea más de ti que de nosotros. Solamente lo podemos hacer
a través de ti, Señor. Pero lo que tú puedas hacer en nosotros. Porque nosotros, Señor, tendremos, Señor, a ser, Señor. Tenemos una lucha, Padre. Que sea esa lucha solamente a través de tu Hijo amado, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, Señor, una potente fuerza, Señor. Como dice en Efesios, Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y una carne, Señor, que tiende, Señor, a no obedecerte, Padre. Te suplicamos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros pasos, Señor. Que sea renovada nuestra mente, Padre, por medio de tu palabra. Y que en cada parte de nuestra vida, Señor, tú obres en nosotros. Cada una de las cosas que se nos ponen difíciles, Señor, sea tú nuestro Salvador. Sea tú, Señor, pronto auxilio, socorro en cada uno de mis hermanos y que podamos, Señor, entregar esas cosas, Padre, que nosotros no podemos, Señor. Así ellos verán a Cristo en nosotros, Padre. Límpianos de nuestra maldad, de todas aquellas cosas que son impuras. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Ahora nuestra iglesia se despide de las redes sociales y seguimos el culto con nuestras peticiones, ¿verdad?, personales.